La orquesta de Alberto Podestá, después la de Francisco Rotundo, y así comenzó su carrera, ¿no? Julio Sosa, el varón del tango, así recibimos al embajador Agustín Espinosa. Supongo que le gusta Julio Sosa, embajador. ¿Cómo no? Y además mis pagos. No se olvide no que de las él es Y bueno, yo soy de Canelones, yo vivo en Los Cerrillos, yo vivo incluso en una chacra en Los Cerrillos, que queda a 15 minutos de Las Piedras. Así que o sea ambos somos canarios. O sea que es un coterráneo, lo recibimos con la voz de un coterráneo. Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar Simplemente una pequeña corrección. Soy embajador retirado, que quede claro, porque si no yo no podría estar representando hoy a ciudadanos aquí si estuviera cumpliendo funciones, si estuviera activo en el servicio exterior. Así que me he jubilado hace muy pocos años y actualmente desarrollo una actividad docente. Bien, usted es catedrático de Relaciones Internacionales e Integración de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales, pero tiene un currículum bastante extenso también. Es doctor en Diplomacia de la Universidad de la República, tiene un posgrado en Derecho Internacional de la Academia de Derecho Internacional de la Haya, nada más y nada menos. Ex embajador de Uruguay en Alemania, Brasil, Egipto, Israel, Reino Unido, ex representante de Uruguay ante Brasil y Bolivia en la Secretaría General Iberoamericana, es ex director general de Integración, Mercosur, Ministerio de Relaciones Exteriores, ex representante de Uruguay ante la Asociación Latinoamericana de Integración, esto es la ALADI, Mercosur, ex asesor, secretario general de ALADI. Y paramos por ahí porque no va el tiempo. Vamos a aburrir al auditorio. Bueno, o sea que estamos hablando con alguien que conoce lo que son las relaciones internacionales, conoce lo que es nuestro país, que viene acompañado por el candidato a diputado, casi te borro, Corcho. Arrimale un micrófono, que no me veo cortón, no llega ahí. Viene acompañado por el candidato a diputado por la lista 600 del Partido Colorado, porque bueno, un poco es mostrarle a la gente la idea de cuál es el camino que propone el Partido Colorado, cuál es el camino que propone Ernesto Talvi, ahora sí en este Uruguay pequeño país modelo, de inserción internacional en serio y no de cóctel, como dice Talvi, ¿no? Buen día. Buen día, Carlito. Saludos a tu audiencia. Bienvenido, Miguel. Gusto estar acompañándote. ¿Te gustó Julio Sosa, no? Me encantó. Bien. Espectacular. Bueno. Muy bueno. Y bueno, acá acompañando de gira hoy, y terminamos esta gira con una charla en nuestro local a las 7:30 de la tarde. ¿Uruguay? Para charlar Uruguay 954 al lado 994 al lado del Banco República, perdón. Sí. Para charlar lo que es política de fronteras y todo lo que la gente quiera charlar y saber qué es la política que quiere Ernesto Talvi para el exterior, en la relación de que tengamos con otros gobiernos. Y bueno, hoy va a ser una jornada muy linda y acá aprendiendo al lado del embajador. Y el embajador justo llegó en estos tiempos donde, por ejemplo, el centro comercial de Salto, a través de sus representantes en la CEDU, antes de ayer estuvieron reunidos con el ministro de Relaciones Exteriores. Lo vi en la prensa. Bueno, porque el centro comercial está justamente en un tiempo, Salto está en un tiempo complicado y difícil. Entonces los comerciantes están planteando políticas de frontera para esta zona del país. Entonces digo, mirá qué oportunidad para hablar con alguien que conoce de esto, ¿no? ¿Existen posibilidades de que se implementen políticas fiscales de frontera para, bueno, frenar esta cuesta abajo en la cual venimos aquí en el litoral? Bueno, lo veníamos conversando desde la mañana con Miguel. El tema de la política de fronteras no es que debería, es que tiene que ser, porque la política de fronteras hace parte de la política exterior del país. No es solamente el límite de la soberanía nacional, sino que es mucho más que eso. Es el primer escalón hacia la integración. Si no funciona la frontera, no funciona ningún proceso de integración. Sí. Una de las causas por las cuales, una de las debilidades muy importantes del Mercosur es que nuestras fronteras no funcionan de acuerdo a lo que prevén los acuerdos que le dieron origen. Y me refiero a las cosas más elementales, libre de circulación de personas, bienes y servicios.
Entonces, si eso no funciona, la frontera no funciona. El problema fiscal que usted plantea es uno de los problemas, pero la frontera es mucho más que los problemas fiscales. Totalmente. La frontera es la calidad de vida de los habitantes que viven a ambos márgenes de la misma, ya sea una frontera seca como la mayor parte de la frontera con Brasil, o de una frontera húmeda como es el caso de la frontera con Argentina. Es un intercambio cultural. Pero claro, rescatando la identidad cultural que tiene que ser mantenida, hay que generar un estatuto específico para la frontera. La gente que vive en las fronteras no puede tener el mismo estatuto que el resto de los habitantes del país, porque en las fronteras se generan fenómenos que no se generan en el resto del país. Lo que mencionaba usted, las diferencias fiscales, diferencias de precios, cambiarias, etcétera, etcétera. Todo eso exige un tratamiento diferenciado por parte de las autoridades nacionales y una voz que se tiene más alta que tiene que ser escuchada de las autoridades departamentales y de las fuerzas vivas. No se puede diseñar una política de fronteras desde las capitales, desde los ministerios de Relaciones Exteriores o del Ministerio de Economía. Tiene que diseñarse con el apoyo, las ideas y la voluntad de todas las autoridades departamentales, de todas las agrupaciones de productores y de la sociedad civil, porque quienes sufren, entre comillas, la frontera son ellos. Entonces el diseño de cualquier política tiene que hacerse con su voz y de alguna manera yo estoy convencido que Ciudadanos va a encarar la política de fronteras como uno de los instrumentos más importantes de su política exterior y en ese sentido yo creo que ya hay algunas ideas muy importantes dando vuelta. La primera de todas es la descentralización institucional. No se puede manejar. ¿Cómo es eso? A ver. Y bueno, la ¿Cómo frontera, se los descentraliza grandes temas de la frontera están siendo manejados de las capitales, desde los ministerios sectoriales, Ministerio del Interior, Ministerio de Ganadería, de defensa, Agricultura, de Defensa, etcétera, etcétera. Esa descentralización es obviamente que Montevideo, la capital, tiene que dar las grandes líneas, porque la frontera, vuelvo a repetir, es soberanía. Bien. Pero el manejo del día a día de la frontera tiene que quedar en las manos de las autoridades departamentales y de oficinas regionales que se abran específicamente para eso. Para atender la situación específica. Exactamente. No es lo mismo en la frontera en Cerro Largo, donde allá tenemos el camino de los quileros, por decirlo de alguna manera, que es lo que tenemos acá, que es un puente internacional. Exactamente. Y tratar de terminar con esa dicotomía en el manejo de la frontera, que en el caso de Brasil y Argentina es completamente diferente. Nosotros tenemos hoy una nueva agenda para el desarrollo fronterizo que se comenzó a instaurar hace 20 años con Brasil y que hoy funciona de una manera completamente diferente a la que funciona con Argentina. Hoy en día los ciudadanos uruguayos y brasileños que viven en un radio de 20 kilómetros de la frontera disponen de un documento especial fronterizo, una famosa tarjeta de vecino, o como quiera llamársele. Se benefician de la posibilidad de estudiar, trabajar y residir en ambas márgenes de la frontera. Reclamo que ustedes están haciendo y que amerita ser considerado muy seriamente en el caso de la frontera con Argentina. Se puede usar el idioma de origen, en el caso del Brasil es más justificado porque se hablan dos idiomas diferentes, para determinados trámites. Se facilitan trámites de previsión social y hay además una intensa cooperación en todas las áreas que hacen al ciudadano común. Por ejemplo, servicios médicos que pueden ser usados indistintamente por ambos ciudadanos de ambos lados de la frontera. Cooperación policial. No se olvide que la frontera en muchos lugares es una frontera promiscua, muy proclive a la comisión de determinados delitos, como pueden ser, por ejemplo, tráfico ilegal de cualquier cosa, prostitución infantil, tráfico de personas. Por lo tanto, una cooperación policial y judicial en esas áreas es importantísimo. Eso funciona en la frontera con Brasil. Doctor, ¿cómo se piensa el Mercosur? A ver, estaba mirando y estaba queriendo encontrar ahora dónde había visto que José Bayardi dijo que Brasil debió ser sacado del Mercosur. Esto lo dijo en El Observador. ¿Cómo se piensa desde el talvismo o desde el Partido Colorado más que nada el Mercosur postelectoral? Mire, sobre eso tenemos ideas muy claras, absolutamente claras. No es secreto para nadie que a 30 años del nacimiento del Mercosur,
este proceso no ha conseguido resultados relevantes en materia de inserción comercial. Yo destacaría como el más importante, y que lo mencionamos hace poco, el reciente acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que amerita un capítulo diferente y si quiere podemos hablar un poco después. Bueno. Pero el Uruguay, la verdad es que ha estado impedido de negociar y de firmar acuerdos preferenciales con países fuera del bloque de manera independiente. Estamos prohibidos a través de una resolución que se aprobó hace 20 años, la famosa resolución 32/2000 del Mercosur, y eso nos lleva con absoluta convicción a querer salir de esta unión aduanera imperfecta que es hoy el Mercosur y pasar a ser una zona de libre comercio que se constituya en una verdadera plataforma. No más Mercosur, entonces. No, el Mercosur... Hay que salir del Mercosur. No hay que salir del Mercosur, hay que salir de la instancia en la cual se encuentra el Mercosur y que queríamos que el Mercosur fuera una unión aduanera. Esa unión aduanera no funciona, es una unión aduanera imperfecta. Tenemos que dar un paso hacia atrás en el proceso de integración y quedarnos en una zona de libre comercio. ¿Ayuda a Bolsonaro para eso? ¿Ayuda el kirchnerismo? Sí, sin duda alguna. ¿Sí? Sin duda alguna. ¿El kirchnerismo en Argentina? No sabemos porque todavía no hay un pronunciamiento claro de los candidatos, del candidato Alberto Fernández sobre qué pretende hacer del Mercosur. Pero es muy claro que Bolsonaro pretende un Mercosur mucho más abierto al mundo y es gracias a esa posición que el presidente de Brasil ha preconizado y la que preconizó en su momento el presidente Macri, que permitió la suscripción de este acuerdo con la Unión Europea, porque el Mercosur se rompe sus cadenas y se abre al mundo, y eso permitió que la Unión Europea, que se alcanzara este acuerdo que demoró 20 años en ser alcanzado. Para nosotros ha sido importantísimo, porque nos subimos a ese tren de aperturismo que preconizó el gobierno del presidente Bolsonaro y del presidente Macri, y eso nos ha llevado a esta posibilidad que abre perspectivas interesantísimas una vez que el acuerdo esté implementado. Las asimetrías que señalar que le queda un camino arduo. Sí, me imagino, pero las asimetrías, que son uno de los grandes problemas que ha tenido lo que usted plantea, el Mercosur. Las asimetrías son un problema, ¿se solucionará alguna vez? Porque los tamaños van a seguir siendo siempre lo mismo, ¿no? Sí, es verdad. La corrección de simetrías en todos los procesos de integración tiene que hacerse a través de determinados instrumentos. Bien. El instrumento creado por el Mercosur para corregir esas asimetrías es muy modesto. Es el famoso FOSEM. Es un fondo que se constituye con aportes de todos los Estados miembros para financiar proyectos de los países de menor tamaño, en este caso Paraguay y Uruguay. Ese FOSEM, que surgió en la época en que nosotros éramos coordinadores directores generales de integración, sobrevive, ha financiado muchas obras que han beneficiado al Uruguay, la interconexión eléctrica con Brasil, el puente en Río Branco, etcétera, etcétera. Es apenas un modesto instrumento. En Europa, para corregir esas asimetrías, se han instaurado fondos estructurales muy potenciados económicamente que permiten nivelar las economías de los países menos desarrollados con los más desarrollados, en el área de la agricultura, en el área de la infraestructura física, etcétera, etcétera. El Mercosur no ha desarrollado ese tipo de políticas porque no ha alimentado esos fondos estructurales, que en Europa es uno de los grandes pilares del éxito de la integración europea. Uno de los primeros es la frontera, por eso yo siempre digo frontera, primer paso hacia la integración. Y el segundo, el de los fondos estructurales que permiten financiar determinados sectores deprimidos en las economías de los pequeños países para nivelarlos con los grandes socios del proceso. ¿Es posible? Sí, es posible, ¿cómo no? Pero para eso hay que repensar el Mercosur. Mercosur como está hoy, completamente debilitado, un Mercosur ideologizado, un Mercosur que se ha dejado llevar por la impronta política más que por las grandes realizaciones. Ese Mercosur realmente no ha hecho el abordaje a estos grandes temas. Corrección de asimetría, como muy bien señaló usted, o una política de fronteras acorde con lo que necesitan nuestros países para que la frontera realmente funcione. Vuelvo a repetir, si las fronteras no funcionan los procesos de integración. Doctor Agustín Espinosa, ¿tiene Uruguay, nuestro país, lugar en el mundo?
A ver, saliendo un poco del Mercosur, porque obviamente tenemos para Entiendo, charlar un montón, pero entiendo perfectamente su pregunta. ¿tiene Uruguay, lugar en el mundo así como Uruguay viene? tuvo un lugar en el mundo insospechado para la dimensión que el país tenía cuando el país comienza a actuar internacionalmente. Sí, es como el fútbol, en Bien, algún momento fuimos exactamente. fantásticos, pero Bueno, ahora... entonces, ese lugar en el mundo que el Uruguay tuvo y que supo hacer del Uruguay un protagonista en la construcción del multilateralismo. No se olvide usted que Uruguay, el relegado de Uruguay firmó la Carta de San Francisco, que crea las Naciones Unidas en 1945. El representante del Uruguay en el año 1948 firmó la Carta de la OEA, que es nuestro organismo regional, cuyos grandes pilares son el sostén de la democracia y de los derechos humanos. Entonces, la presencia del Uruguay en la creación del multilateralismo se remonta a mediados del siglo pasado. Que hemos perdido protagonismo. A tal extremo que de Paraguay vienen a buscar trabajadores. Yo creo que protagonismo... ¿No? Sí, ese es otro Está bien, problema. Sí, pero... Ese es otro problema. No muestra que... Es verdad. Pero yo me refiero a la presencia del Uruguay en los foros internacionales. El Uruguay tiene que recuperar un espacio en los foros internacionales. Tiene que recuperarlo, tiene con qué y tiene cómo y sabe cómo hacerlo. Ese es uno de los grandes objetivos que tiene Ciudadanos, la necesidad imperiosa de recuperar una voz que se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido esa voz? Porque nos falta una cosa muy importante, una política exterior de Estado. ¿Qué es una política exterior de Estado? Es una política exterior que se construye con el consenso de todas las fuerzas políticas. El Uruguay supo tener una política exterior de Estado en el año 85, con el retorno a la democracia. El canciller Enrique Iglesias aceptó ser ministro de Relaciones Exteriores si todas las fuerzas políticas, blancos, Frente Amplio y el Partido Colorado, aceptaban determinados principios básicos de derecho internacional público, normas y valores, con los cuales él podía iniciar esa reinserción del Uruguay internacional. Las fuerzas políticas lo aceptaron y el Uruguay vivió durante 5 años bajo la impronta de una política exterior de Estado con el consenso de todas las fuerzas políticas. Ese consenso se ha perdido. El Uruguay hoy piensa, la mitad del país piensa que Venezuela es una dictadura y la otra mitad del país piensa que... consecuencia de las políticas... Consecuencia de justamente la falta de consenso alrededor de esos principios básicos. Un pequeño país como el Uruguay no puede permitirse el lujo de tener voces diferentes frente a los grandes problemas del mundo. Y un pequeño país como el Uruguay tiene que parapetarse vigorosamente detrás del derecho internacional público, porque no tenemos otras armas. El derecho internacional público y una política exterior común. Las aplanadoras de las mayorías parlamentarias. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿cómo se logra? Y bueno, se logra a través de un diálogo que tiene que iniciarse al otro día determinadas las elecciones entre todas las fuerzas políticas. Va a ser un diálogo trabajoso, va a ser un diálogo complejo, pero hay que realizarlo alrededor, vuelvo a repetir, de esos principios del derecho internacional que el Uruguay contribuyó a construir. Que todas las fuerzas políticas del Uruguay estuvieron afines a ello. Y esa política exterior común es la que le va a permitir al Uruguay recuperar la voz internacional con firmeza, con solidez, con vigor y con respeto en todos los foros internacionales. Hoy en día el país no tiene una voz única frente a los grandes temas como son democracia, como son derechos humanos, como es medio ambiente, y en otros temas que están vinculados a la integración, aperturismo versus regionalismo, los que queremos un Mercosur cerrado o los que queremos un Mercosur abierto al mundo. Y el comercio, que es un poco el eje. Y el comercio, bueno, ese es el gran énfasis que pone el doctor Talvi. El mayor énfasis tiene que ser puesto en una diplomacia comercial. La diplomacia debe estar al servicio de la inserción comercial del país y él siempre dice de que todas nuestras antenas diplomáticas y consulares deben convertirse en verdaderas oficinas comerciales que no solamente promuevan nuestros productos, que identifiquen nuevos mercados, sino que también capten conocimiento tecnológico, capten inversiones y se conviertan en un verdadero instrumento para el desarrollo del país. No vamos muy atrás en eso. Mire, siempre hay tiempo para recuperar el espacio perdido. La fe es lo último que se pierde. Siempre hay tiempo para hacerlo, hay que tener las ideas claras. Tenemos un servicio diplomático que... de cóctel, dijo Talvi, ¿no? Sí,
él lo que quiere decir con eso, lo que Talvi quiere decir con eso, es, yo creo Del que lobby. hay que desmistificar la idea de que el servicio diplomático va de cóctel en cóctel. Servicio diplomático, la función social es parte, obviamente, de la vida diplomática, pero lo que él quiere decir con eso es que la opinión pública tiene que ver al diplomático como un agente de desarrollo, más que como un funcionario que cumple tareas de la diplomacia tradicional, que también hay que mantenerla, porque la defensa del interés nacional implica también promover la cultura, las relaciones de amistad, claro. etcétera, etcétera. Bien. Doctor, yo lo voy a liberar, usted tiene una cargadísima agenda de medios, ahora lo están esperando en algún otro lado, pero bueno, Miguel, subrayamos, hoy 7:30, ¿no? Hoy 7:30 nuestro local en calle Uruguay, 594, Sí. Para charlar con el embajador y preguntar todo lo que es como... ¿Cómo viene Uruguay en el mundo? ¿Cuáles son las Exacto, perspectivas? no, pero hasta él le puede contestar la pregunta a alguien que quiera exportar y emprender una exportación, y él está dispuesto hasta en esas pequeñas cosas o muy grandes cosas, ¿no? O sea, los esperamos hoy, 7:30. 7:30 de la tarde, entonces. Es abierta a todo público y es un lugar de intercambio. Nada Bien, más. muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias embajador, a usted, muy amable, ha sido un gusto estar aquí. Muy bien, el embajador doctor Agustín Espinosa, ex embajador. Ahí está. Estuvo con nosotros acá en La Culpa No Es del Chancho. Pausa, ya venimos. La Culpa